Hola oyentes de Radio Sefarad, recuperamos el contacto y el diálogo con Alicia Benmergui en Argentina para seguir hablando de la historia de las diásporas aquí en Milim. ¿Qué tal, Alicia? Bien, muy bien, dispuestas reencontrándonos y dispuestos a seguir hablando sobre esta historia tan larga, tan intrincada y a menudo extremadamente sorprendente. Bueno, y entonces en este momento lo que quiero contar un poco es sobre la Alía italiana. Y en este caso, para hablar específicamente, sionistas italianos, yo creo que los hubo, y importantes, aún de quien voy a hablar en este momento, que es de Enzo Sereni. Lo que pasa es que él encarna, y su mujer, Ada, encarnan lo que en aquel tiempo, a principios del siglo XX, bueno, sí, en los años 20 se van, 26, se van a lo que en aquel momento era Eretz Israel o la Palestina del mandato, y empieza es una historia donde estos judíos italianos que habían sido tan apegados a su tierra, y como ella, Ada, contó, lo tenés en el texto que yo te mandé, como el padre de ella creyó que los judíos habían combatido en pie de igualdad con el resto de la población. En la Primera Guerra sufrieron y la pasaron tan mal como el resto, se les había reconocido por fin una identidad italiana igual al resto. Eso fue por un tiempo, hasta que el fascismo se alía con Hitler, y ahí empieza un drama también enorme para estos judíos italianos. Y en el caso de que vamos a hablar hoy, que es el de Enzo Sereni, con los judíos italianos ocurre un hecho bastante peculiar. A mí, cuando me tocó estudiar también, todo el tiempo uno estudia y lee para poder hablar y enseñar, lo que uno tiene que hacer es leer, estudiar y aprender. En este caso, si uno habla de cosas que nunca ocurrieron, no está enseñando, no está hablando sobre historia. Lo que nosotros tenemos que hacer es investigar sobre los hechos pasados. Y lo que se cuenta es que, a diferencia de los judíos alemanes, entre los que hubo enormes fortunas, o algunos llegaron a ser extremadamente poderosos, se dice que en Italia eso no ocurrió, ¿no? Tal vez no haya ocurrido. Tal vez algunas de las familias más destacadas o importantes fueron, por ejemplo, los Olivetti, algunas familias. Y el resto no, pero eran de gente acomodada, era de una alta burguesía, gente que tenía un buen pasar, gente culta y educada, y eso marcó una característica del judaísmo italiano. Y entre estas familias se hallaban la de él, la de Enzo Sereni, donde si se registra y puede saber perfectamente desde cuando habían vivido ahí en Italia, algunos de ellos habían venido desde los países del centro europeo, y otros vinieron de España. Siempre a Italia llegaron desde otros lugares, pero la mayor parte de ellos eran originalmente italianos, lo que los diferencia de otros grupos, los llaman Italkim directamente. Bueno, y de una de estas familias descendía Enzo, que es un joven, parece que era muy brillante intelectualmente, fue uno de los mejores alumnos del colegio donde asistía él, y a donde llega Ada. Ada va a ser su primer y su gran amor. Se conocen en este colegio donde estudian, donde Enzo era el mejor alumno, y ella proviene también de una familia, los dos eran de la misma edad, habían nacido en 1905, y ella también provenía de una familia muy importante, acomodada, eran funcionarios. Esta gente tenía cargos en el gobierno y eran gente muy refinada, muy culta. Algunos eran judíos asimilados, otros mantenían el judaísmo como una religiosidad, pero eran profundamente italianos, la mayor parte de ellos. Y ella, Ada,
lo conoce, se conocen ahí y se enamoran, y bueno, y deciden que se van a casar cuando terminan sus estudios. Ella había empezado a estudiar filosofía, él ya los había concluido, y deciden, en el texto dice, fare l'aliyah, hacer aliyah. Como siempre se dijo, hacer aliyah en esta época. Y entonces deciden, porque además él no toleraba el ambiente existente en Italia, que era esa Italia fascista, sobre todo profundamente nacionalista, con todas los defectos y todas las características que va a tener el fascismo italiano, sobre todo a partir del fin de la Primera Guerra. Y entonces deciden, la familia no quiere saber nada. Como estos chicos que tienen todo el futuro ante sí, que tienen la posibilidad de estudiar, de tener unas vidas acomodadas y felices, cómo deciden irse a ese país, que donde está todo por hacerse, y que es un lugar que ellos lo visualizan como ajeno, hostil. Eran asimilados, no veían. Y digamos que hay un texto muy divertido donde dice que todo el mundo era sionista, que gran parte del mundo sionista por aquella época era extremadamente sionista, amaba la idea de la creación de un Estado judío, pero no querían ni pensar en irse a vivir ahí, y muchas veces tampoco querían que sus hijos se fueran. Así que eso también es parte de la verdad de esta historia. Bueno, ellos se casan y deciden irse, y se van. En el año, creo que 1926, se van a vivir, y bueno, al principio parece ser que la pasaron bastante mal. Él juntaba naranjas, se dedicó a la cosecha de naranjas, hasta que en un momento dado van a participar en la fundación del Kibbutz Givat Jenner. Y lo van a hacer con los lituanos y con judíos ashkenazim. Y se van a instalar en el kibutz, y ahí van a nacer dos de sus hijos. Él, en la medida que ellos vivían en el kibutz, él era un sionista convencido, y se dedicó a un montón de tareas. Lo mandaron estuvo en Estados Unidos, él hacía propaganda para conseguir jóvenes que se quisieran instalar en Israel. Trabajó en un montón de lugares, y en la guerra, cuando ya comienza los ingleses lo mandan a Irak, estamos hablando del mandato británico, y él logra que una cantidad de judíos de Irak vengan a instalarse también a Israel. Los británicos desconfían de él, porque él participa también en sus actividades. Él participa en la vía clandestina. Los ingleses no estaban queriendo, que tenían un límite para poner para que entren los judíos, y entonces él participa en eso, y él es acusado de falsificar pasaportes, y de tener toda una tarea que se consideraba totalmente ilegal en esa época. Pero finalmente lo metieron preso, pero bueno, finalmente consigue que lo liberen. Y bueno, y él se dedica también en esa época. Él es puesto en una unidad inglesa que se dedica a participar en el entrenamiento de paracaidistas, de voluntarios paracaidistas, para que entren a Europa y se conectaran con las familias judías, los judíos que estaban ahí en esa guerra espantosa, en una amenaza de desaparición. Y bueno, y él trabaja también en esa unidad de entrenamiento. Y cuando él está en esa unidad de entrenamiento, en un momento dado, él decide que él también se va
a tirar ahí como paracaidista. Creo que tenía 39 años en esa época. Ella le pide por favor a Ada que... Ada, el apellido, no sé si lo mencioné, el apellido de Ada era Ascarelli, el apellido de ella como soltera. Ese era el apellido de su familia. Y entonces Ada le pide por favor que no vaya. Él se había dedicado a todas tareas así que tenían que ver con el proselitismo sionista que él había trabajado y había hecho en tantos lugares. Él era también necesario ahí en Israel, y todo lo que él hacía era importantísimo. Sin embargo, él decide ir, y bueno, él creo que era en el año 43. ¿Tenés la fecha ahí? Bueno, y en ese año él va, y él se tira con el paracaídas, pero él cae en manos de los nazis. Se lo van a llevar, y donde 6 meses después él va a ser fusilado. Él había estado en distintos lugares hasta que finalmente lo internan en el campo de concentración, donde lo van a fusilar. Y entonces y él había trabajado para levantar la moral de la gente. Él tenía toda una cosa de liderazgo muy fuerte y muy potente, y ejercía ese efecto sobre la gente. Bueno, finalmente él es muerto y fusilado, y la familia, y sobre todo Ada, no sabe qué es lo que pasó con él, hasta que después de un tiempo ella logra ir a Italia y ir a Europa y averiguar cuál fue su destino. Y a partir de ahí, la que va a desempeñar un puesto importantísimo en todo lo que va a ser la Aliyá clandestina y todo lo que tiene que ver con la creación de la independencia del Estado de Israel, y todo lo que es necesario llevar a cabo, ella va a ser la que se va a ocupar de eso. Fue una figura muy eminente dentro del sionismo israelí, y generalmente del sionismo italiano. Es algo que no se habla demasiado, tal vez porque, bueno, digamos como que los italianos tampoco son demasiados en Italia, pero siempre fueron y son una comunidad extremadamente importante, porque siempre tuvo políticamente y culturalmente y científicamente, por qué no decirlo también, una presencia muy importante, muy significativa en lo que es Italia. Y lo que dice la historia es que, bueno, un montón de judíos se fueron, cuando es la época del fascismo, se fueron a Estados Unidos, pero que otros, que no tenían nada que ver con el sionismo, que no creían en nada de eso, terminan yendo a vivir a Israel. Y se sabe que, después voy a seguir con la idea, pero también quiero contar un poco la historia de esta gente, pero gran parte de ellos, la mayoría de ellos se quedó ahí, no volvió a Italia. Y lo que dice la historia de Italia es que Italia perdió mucho con la ausencia de estos judíos que habían hecho tantos aportes y que habían estado ahí por más de 2000 años continuados en este país al que tanto muchos de ellos amaron, que tanto les costó dejarlo. No sé, ¿crees que siga charlando un poco de todo esto antes de entrar? No sé si lo crees que puede darnos un panorama un poquito más amplio. Podemos 2 o 3 minutos más, si te parece. Bueno, cómo no. Hace algunos años a mí me regalaron un libro que me di cuenta cuando lo leí que es un libro muy bueno, que se llama Un judío afortunado, y que son recuerdos y aventuras en la Italia fascista, y lo escribió Vittorio Segre. Vittorio Segre también fue uno de estos judíos que cuando era un jovencito, creo que tenía 16 años, también se va y hace aliyá a Israel, y entre otras cosas es para salvarlos del fascismo.
de lo que les espera. Entonces esta comunidad italiana entregó músicos a Israel, científicos, historiadores, mi amiga historiadora, Margalit Bejarano, cuyo apellido de soltera es Baki, cuyo padre y abuelo fueron extraordinarios, importantísimos demógrafos, y a quien le debo haber conocido esa parte de Israel que yo no tenía idea que existía, y lo que es el museo ahora del judaísmo italiano, pero que tiene una preciosa sinagoga en Jerusalén, y que vino un señor muy amable cuando nosotros estuvimos presenciando una bar mitzvah, nos contó que había sido trasladada pieza por pieza de la ciudad de Conegliano, que había esta sinagoga del siglo XVI y había estado ahí, y se trasladó toda pieza por pieza y se reconstruyó ahí en Jerusalén. Así que todas estas cosas, por suerte de los judíos siempre hay mucho para hablar y contar. La próxima vez vamos a seguir hablando de la historia de ella, de Ada, de la mujer de Enzo Sereni, pero él es uno de los héroes que tiene Israel. De cuánto le costó. Me olvidé de decir que dicen que cuando a él le tocaba hacer la vigilancia y la guardia por los ataques árabes que se produjeron en 1936, él era un pacifista y él nunca estaba, no quería hacer esa vigilancia armada. Digo porque para que recordar siempre eso que había dicho Ben Gurión, que Israel no nos fue entregada en una bandeja de plata. Así fue, ¿no? Sí, aunque creo que la frase no fue de Ben Gurión, pero... ¿Sí? No sé, digo yo, me parece. Bueno, a lo mejor, podemos averiguar quién la dijo, o alguien puede contarlo, pero bueno, cuánto costó y cuánto esfuerzo y cuánta, qué sé yo, cuando uno lee la historia de cómo fueron fundados los kibutzim, y por eso quise hablar de Givat Brenner, pero después en otro momento también quiero contar lo que eran esos kibutzim, el esfuerzo que les costaba a quienes estaban ahí. Y sobre todo una cosa que a mí me parece sorprendente y admirable es el cuidado que tenían sobre los chicos, cómo los educaban y cómo los protegían y cómo se ocupaban de ellos a pesar del inmenso esfuerzo que era el trabajo durísimo que tenían que realizar, a veces las amenazas o los ataques que recibían. Y eso también es algo importante de contar, porque a mí me parece que si se ignora el pasado no se puede valorar muchas cosas que llegaron hasta el presente. Bueno, un presente que vamos a seguir desglosando esta historia que se nos acerca a los tiempos actuales en próximas entregas, ya saben, dentro de 2 semanas aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias, Alicia Benmergui, hasta entonces. Muchas gracias a vos, y hasta entonces a seguir con esta historia que para mí no deja nunca de ser apasionante.